So. Buenas, profe. ¿Andás, José? ¿Andás bien? Todo bien, por suerte. ¿Somos nosotros? Ahora estamos solos, más solo que digo falso. Ya veo. Yo estaba buscando mis auriculares. Pero es temprano todavía. Ah, sí. Estamos esperando ya, ¿no? Ya estamos ahí. Sí, está complicado el tema, ¿viste? Porque estamos en plena... Mañana va a estar difícil, capaz que lo más probable es que no tengamos clase. Ah, sí. Y sí, porque... ¿Estás con los exámenes? No, examen tuve el lunes. Ya está. El problema más grande que tengo, el problema más grave que tenemos es que estamos en toda la parsimonia esta, la parafernalia esta de cómo vamos a comenzar las clases. No se sabe todavía. Bueno, en el caso de ustedes no tenés mucho drama porque el nocturno son casi 4 horas. Sí, claro. Saldremos un poquito antes, viste, una cosa de esa. El problema es que en secundaria trabajo en 6 lugares. Trabajo en 3 usos y en 3 liceos. Claro. El problema es que en casi todos los liceos tenemos que dar 4 horas y antes dábamos 5 horas y media. Entonces, Sí, sí. rearmar todo eso está complicado, ¿viste? Porque, por ejemplo, a mí me pusieron horarios que se me superponen en los liceos. Y no puede, porque digo, yo ya tengo mis horas elegidas. Entonces, ¿cómo hacer? Estamos, en un liceo prácticamente no tengo horas. No voy nunca. Y si no voy nunca, no voy nunca, directamente, porque se olvidaron de anotarme en la pizarra. O sea, anotarme en la pizarra y en un grupo no pusieron física. Entonces hay un grupo que tengo 2 horas, en otro tengo en 1 hora y en otro tengo... Y está complicado. En otros pasaron a turnos de 30 minutos, en otro corrieron los turnos. Es un quirófano esto. Entonces, Claro, claro. Cada liceo tiene un protocolo distinto. está muy complicado. Por eso estamos, se está recién arrancando y después se verá qué pasa. Bueno, ¿qué pasa entonces? Vamos a ver, Porque
Bueno, Claro, no, nosotros en el nocturno no tenemos problema, no, porque nosotros en el nocturno, por ejemplo, en mi clase, yo estoy en científico. Yo estoy en científico y éramos, creo que antes de que terminara la clase, éramos creo que 13, 14. Y ah, ahora no sé cuántos seremos no, pero digo, cuando volvamos. vamos a Por el decir, chico salí, Nico. el problema en el nocturno son los semestrales, porque los semestrales, Claro, ya terminaron. claro, terminaron el semestre y no hicieron nada. ¿Cómo van a hacerlo? No sé. Pero ustedes no tienen problema, no llegan nunca, jamás a tener drama. Y más que trabajamos en 4 horas. Lo peor que puede pasar es que hayan 2 grupos, lo peor que puede pasar, pero no creo, no creo. Cuando empezás a sumar de los 2 grupos, no creo que llegue, no sé lo que, mirá, la verdad, ya está mareado. Me Todos los días, imagino. todos los días te cambian la historia. Estoy más complicado ahora que cuando empezamos la cuarentena. Porque cuando la cuarentena sabía, digo, bueno, hacemos esto. Ahora, Claro, ¿cómo le vamos vamos a dando. evaluar? ¿Cómo vamos a...? Porque la evaluación, las pruebas semestrales... ¿Ustedes la sumativa? Bueno, la sumativa no pasa nada, porque no son restativas. O sea, no la hiciste, no la hiciste. Pero la prueba semestral, que te habilita Claro, a exonerar la primera imparcial. parte del año, ¿cómo hace? Sí, Está, no, claro. ¿viste? Y después, no sé, vamos a ver. Si es Bueno, verdad, porque teóricamente, ustedes si quieren no van. O sea que si un compañero tuyo, también es, claro, si un también compañero es. tuyo dice, mirá, yo quería venir y no sabía que tenían que venir, yo quiero participar esto, entonces, no sé, mañana no, el viernes de tarde tengo la reunión, recién el viernes de tarde con el 61. Recién el viernes de tarde. Es un quilombo, ¿viste? Está bien, Bueno, bueno. está Clara Rodríguez, está Agustina, Cristian. Lo más probable es que sigamos trabajando de esta manera, ¿no? Lo más probable, digo yo. Con muchos, si separamos las clases en 2. Pero la verdad que no sé, ¿viste? Vamos a ver. La semana que viene sabremos. O el viernes por lo menos sabré. Yo sabré. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El otro día hicieron, Vamos a ir así. en el Zoom que tuvimos el otro día, lo único que se pudo hablar fue de los semestrales. Toda la noche hablando de los semestrales. Pero digo, pero los anuales es importante. Vos tenés ahora prueba, digo, me parece a mí, por lo menos, porque digo, ustedes teóricamente pueden haber exonerado, pueden eximir la primera parte del año. Pero para eximir la primera parte, ¿cómo? ¿Están todos eximidos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué prueba le vamos a preguntar? ¿Cuándo le vamos a preguntar por una prueba? ¿En julio? ¿De qué? Si la mitad de ustedes no participó nunca en nada. Porque aparte de lo que nosotros nos pedían era eso, que no se perdieran ustedes, o sea, que estuvieran en contacto con la materia, punto. Digo, que acompañemos a los alumnos, pero que no los exijamos. Entonces digo, ¿qué estás hablando? ¿Qué vamos a preguntarle? ¿De qué cosa? Muchachos, ¿alguna pregunta de lo que estábamos trabajando? ¿Alguna cosa? Nada. Somos poquitos, pero vamos a hacer un tema que para mí es importante, que ustedes entiendan por qué las cosas que hicimos cuando hablamos del movimiento de parábola y del movimiento de un proyectil tiene la forma que tiene y por qué digo las cosas que yo digo. Entonces yo quiero que ustedes, hoy va a ser medio complicado el tema, pero no se amarguen porque el desarrollo de lo que yo voy a hacer es solamente para que ustedes vean de dónde saco las cosas que yo les digo, que el tiempo es la mitad del otro, que etcétera. ¿Está? Para eso vamos a entender lo siguiente. Imagínense que yo tengo acá una superficie, como hago siempre, acá tengo el cañoncito donde voy a tirar la bala que va a salir con una velocidad v sub 0 y con un ángulo que voy a llamarle alfa. Entonces, esta bala va a hacer esto y va a llegar acá. ¿Tá? Esto ya lo vimos. Y yo les dije que esto era una parábola. Y vos me podés preguntar por qué te dije que es una parábola. Yo te voy a demostrar ahora por qué es una parábola. En principio nosotros tenemos que pensar que esta velocidad se va a dividir en 2 velocidades. Esta velocidad de acá es v0
coseno de alfa. Y acordate de esto porque esto lo vas a usar siempre. Los vectores se descomponen en sus componentes ortogonales. Este vale B0 seno de alfa. O sea, el ángulo es este, el opuesto está acá, esto que estaría acá es lo mismo que está ahí. Y el que está al costado es coseno de alfa. Eso lo tenemos que tener bien claro siempre. Entonces, yo tengo acá la posición x0 y acá voy a tener la posición x. Aquí voy a tener la posición y0 y en cualquier punto voy a tener la posición y en particular en este punto y máxima. En el punto más alto. Esta distancia que está acá, va a ser la I máxima. También, a medida que va corriendo para acá, va corriendo el tiempo. O sea, a medida que yo me voy moviendo, la bala que sale de acá y viene bajando en el aire, el tiempo va pasando. Y cuando llega acá, se acabó la historia. Pero yo quiero entender de qué depende I máxima, de qué depende el tiempo, todo ese tipo de cosas lo vamos a hacer ahora. Para ello, me tengo que acordar de las ecuaciones del movimiento. Entonces yo le dije a ustedes, si esta velocidad que toma la bala cuando viene para acá, no se ve afectada por ninguna fuerza, no hay fuerza, supongo que no hay viento, ¿verdad? No hay rozamiento, pero no hay ninguna fuerza que la frene, ni ninguna fuerza que la estire. Por lo tanto, una vez que sale con una velocidad, va a salir con velocidad constante, porque por la ley de Newton número 1, por la ley de inercia, no hay nada que la detenga, no hay nada que la acelere, no hay nada que la frene. Entonces yo sé que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo t que tarda en llegar desde acá hasta acá. El tiempo máximo. Y para eso le ponemos el tiempo máximo. Esto sé que es lo que pasa en el eje X, en el momento que viene para acá. Las que se mueve, a medida que yo me doy cuenta que la pelota, la bala esta sube, llega hasta acá arriba y baja, hay un movimiento que está acelerado porque para abajo siempre está actuando la aceleración de la gravedad, que para mí siempre va a ser negativa, porque todas las cosas que van en este sentido, siempre le voy a poner signo negativo. La velocidad para este lado va a ser negativo, la aceleración para este lado va a ser negativo, la posición para este lado va a ser negativo. O sea, a medida que yo me voy para acá, me voy bajando, va a ser siempre negativo. Y en este caso particular, yo sé que la velocidad de I va a ser igual a la velocidad 0 de I menos, porque me acuerdo que la aceleración es negativa, la aceleración por el tiempo. Esta va a ser la ecuación que me va a mostrarme toda la historia que va para ahí. Y hay otra segunda ecuación que me dice que la posición en que se encuentra hacia arriba, en este eje, va a ser igual a la posición inicial, I sub 0, más la velocidad 0 de I por el tiempo, menos, acordate que la aceleración G es negativa, por el tiempo al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Con estas ecuaciones, estas tres ecuaciones, yo voy a tratar de demostrar todo lo que yo sé de mi movimiento. Lo primero que yo quiero venir es esta que está acá. Vamos a marcarlas así, mirá. Esta va a ser la 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la número 3.
Si yo quiero saber el tiempo, cualquier tiempo, en cada momento, a medida que va pasando el tiempo, esto se va a ir alejando en el lugar X. O sea, yo sé que la posición final me va al tiempo máximo, pero en cada momento va a tener una posición X. ¿Tá? A medida que va pasando los segundos, el tipo se va a ir corriendo y se va a ir alejando del cañón. Por lo tanto, yo de la primera ecuación, de esta que está acá, puedo despejar el tiempo. Fíjate que, bueno, vamos a escribirlo y después lo llegamos. Me va a quedar posición final es igual. X0 lo voy a tomar, todo acá para mí va a ser el punto 0. O sea que Y0 va a ser 0, X0 va a ser 0. Esto va a ser 0. En lugar de B0X voy a poner esto que está acá. Va a ser B0 coseno de alfa por el tiempo. Por lo tanto, si yo quiero sacar el tiempo, paso este B0 coseno de alfa para acá. Y me va a quedar que el tiempo t va a ser igual a x dividido B0 coseno de alfa. Fíjate que de esta manera yo puedo saber que la posición va a estar relacionada con el tiempo en función de la velocidad inicial a la que sale la bala del cañón y al ángulo con el que yo tiro el cañonazo. ¿Está? Tengo esa historia. Entonces, yo quiero saber cómo se relaciona este tiempo con esto. Lo puedo sustituir acá. Este tiempo t, lo puedo poner en esta ecuación. En la ecuación número 3. Entonces voy a poner acá, sustituyendo en 3. En la ecuación 3 es esta que yo puse acá. El valor de t recién hallado el valor de t recién hallado, ¿cuál es? Lo voy a marcar en verde, este. Lo voy a sustituir en esta. Mirá cómo me va a quedar. Atención, me va a quedar I igual. I0 dije que era 0, así que no lo voy a tomar en cuenta. Me olvido de ello. Vengo acá. En lugar de B0I, voy a poner B0 por seno de alfa. En lugar de t, ahora voy a poner esta expresión que hallé acá. En lugar de t pongo esta expresión. Entonces me va a quedar x dividido B0 coseno de alfa. Esto no te lo vas a tener que acordar vos, solamente quiero que veas cómo funciona. No te lo vas a tener que acordar. Acá voy a ponerle menos g, y en lugar de poner t cuadrado sobre 2, bueno, esto va a ser sobre 2, pero en lugar de poner t cuadrado, voy a sustituir por esta porquería. Me va a quedar lo de arriba al cuadrado, x al cuadrado, y lo de abajo me va a quedar B0 al cuadrado coseno de alfa al cuadrado. Perdón, me olvidé el cuadrado. ¿Está? Atención por lo siguiente. Mirá, bueno, acá podemos, para simplificar un poquito, simplificamos el B0 de arriba con el de abajo. ¿Y esto cómo me va a quedar? Lo voy a escribir, bueno, lo voy a escribir acá. I es igual. Seno sobre coseno. Después van a ver que esto es la tangente. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Esto es una cosa, multiplicada por x. Menos. Y ahora voy a juntar todo esto que está acá. G dividido 2 B0 al cuadrado coseno cuadrado de alfa. Esto es otra cosa, esto me va a quedar x al cuadrado. No importa lo que me da acá. Fíjate lo siguiente, esto que está acá es un valor constante, porque alfa es el ángulo con que sale. Esto es un valor constante, le voy a poner un A. ¿Y acá qué tengo? Tengo G, que es constante, la velocidad, que también es un valor constante, porque depende de la velocidad que pegue el cañonazo, y el ángulo también es constante.
y esto le voy a poner B. O sea que, ¿cómo se me transforma toda esta ecuación? La ecuación me va a quedar así. Y va a ser igual a por X menos B por X al cuadrado. Y esto es muy importante, muchachos, porque esta es la ecuación de una parábola. Esta es la ecuación de una parábola de y en función de x. Esta ecuación me dice que la parábola va a ser una cosa así. Por lo tanto, es simétrica, tiene que ser simétrica, y por lo tanto el tiempo que pasa acá es la mitad del tiempo que pasa, es igual al tiempo que pasa acá. Y es la mitad del tiempo total, porque es una parábola. Y como este valor es negativo, la parábola, ¿esto lo vieron en matemáticas ustedes ya? ¿Ecuación de la parábola? Bueno, deberían. Y como es negativo, las parábolas negativas tienen esta forma. Son para abajo. Mirá, este es el movimiento que me formó acá. Esta es la explicación de por qué yo digo que este es un tiro parabólico. Porque y en función de x, acordate que esto en matemática ponemos y x ahí. Y al ser una parábola, sé que la mitad que está acá adelante tiene que ser igual a la mitad que está acá atrás. Y la mitad que está acá adelante me da un tiempo. Y la mitad que está acá está un tiempo. ¿Por qué x y t son iguales? Mirá acá. El tiempo y x son proporcionales porque estos son valores constantes, son números. T es igual a un número por x. Es decir, que es proporcional. ¿Van entendiendo, muchachos, por qué yo digo que esto es una parábola? ¿Por qué tratamos el movimiento parabólico? ¿Y por qué digo que la mitad del movimiento de acá hasta que sube tiene que ser igual a la mitad de acá hasta que baja? ¿Queda claro? Bueno, espero que sí. Si no tienen ninguna duda, voy a borrar esta última parte. ¿Quedó claro por qué yo hice esta porquería? ¿Quiero que se acuerden de esto? No. Quiero que entiendan que cuando yo digo que es una parábola, no estoy talenteando, estoy haciendo una ecuación matemática. Le estoy dando un significado matemático al movimiento. No preciso que ustedes se acuerdan todo esto, ni me interesa que lo sepan, que se acuerdan. Quiero que entiendan esto. El movimiento parabólico de un balazo que sale de un cañón o de una cosa que yo tiro para arriba, depende de estas condiciones, depende solamente de la velocidad inicial y el ángulo. Y me da este movimiento parabólico. ¿Estamos de acuerdo? Vamos arriba. Voy a borrar. Después voy a subir el video. El que tenga duda, por supuesto que siempre me puede preguntar, me puede hacer lo que ustedes quieran. Vamos a mantener esta fórmula. Y voy a anotar acá la fórmula número 4, la que yo siempre digo que a mí me gusta más que ninguna. La número 4 sería esta. Velocidad en el eje Y al cuadrado, en el eje Y siempre al cuadrado, va a ser igual a la velocidad 0 en el eje Y al cuadrado, menos 2 veces la aceleración por la distancia. Que en nuestro caso la distancia va a ser I, porque la distancia es I, la distancia siempre va a ser I menos I0, pero I0 vale 0. Por lo tanto, la distancia va a ser I. Y acá viene otra cosa que es muy importante que ustedes lo tengan presente. Yo quiero saber, yo siempre digo que quiero saber la posición máxima, I máxima. Entonces yo digo, cuando está en el punto más alto, en I máxima, la velocidad en I vale 0 metros por segundo. O sea, acá arriba vale 0, porque subió, se detuvo y dio la vuelta. Entonces vengo a esta ecuación que está acá, y voy a sustituir por estos valores. Y digo 0 al cuadrado, que es lo mismo, va a ser igual. En lugar de poner BI0, voy a poner esto que está acá. B0 al cuadrado seno cuadrado de alfa, menos 2G por I máxima. Es la altura máxima.
Ahora voy a despejar, paso esto para este lado de acá y me va a quedar 2G por I máxima es igual a B0 al cuadrado seno cuadrado de alfa, y esto lo paso dividiendo y me queda lo siguiente. I máxima va a ser igual B0 cuadrado por seno cuadrado de alfa dividido 2G. ¿Por qué es importante esto que yo les acabo de decir lo siguiente? Mirá vos cómo es la historia. Fíjate de qué depende la altura máxima. La altura máxima depende intuitivamente de la velocidad con que sale el cañonazo. Lógicamente, si yo tiro este cañonazo con más velocidad, me doy cuenta que cuanto más fuerte lo tire, cuanto más velocidad salga, más alto va a ir. Cuanto mayor sea B0, mayor va a ser la altura máxima. Es decir, cuanto B0 es muy alto, la altura máxima es muy alta. El ángulo. El seno, yo me tengo que acordar que seno de 90, mirá dónde está el ángulo. Cuando el ángulo está muy parado, me doy cuenta que pego el cañonazo y va a ser la velocidad, la altura máxima. Cuanto mayor sea el ángulo alfa, si alfa vale 0, no sube nada, se mueve para este lado de acá. Porque seno de 0 vale 0. Ahora, cuando alfa vale 1, cuando alfa vale 90, esto vale 1 y es el número más grande que yo puedo encontrar. Porque el seno siempre vale menos que 1. O sea que cuando el ángulo es 90, yo me doy cuenta que el cañonazo, si sale para arriba, va a llegar a la altura máxima. Y por último, si en lugar de pegarle el cañonazo a la Tierra, que tiene G10, voy a la Luna, que tiene G2, en realidad no tiene G2, pero casi 2, por supuesto que al dividir por una cosa más chica, voy a obtener una altura mayor. Es decir, ¿de qué depende la altura máxima? Depende de la velocidad del cañonazo, depende del ángulo que yo levanto el cañón, y depende de dónde lo tiro. No es lo mismo la Tierra que la Luna. Si yo estoy trabajando con un número más chico acá, esto se hace más grande, y la altura va a ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué la altura máxima depende solamente de las condiciones iniciales? Bueno. Muy bien. Voy a borrar esto. La última de hoy no lo jorobo más. Pero van entendiendo por qué yo cada vez que hago una cosa de esta las estoy haciendo por esto. Digo, en la altura máxima pasa esto, esto de la mitad es la mitad del otro, es una parábola. Esta no la voy a usar más ahora. Yo tengo una noción, y todos sabemos, que tenemos que darle un ángulo. Si yo a este cañón lo pongo muy para arriba, va a ser así. Si lo pongo muy para abajo, va a ser así. Yo lo que tengo que, hay una altura, si yo lo pongo todavía más para arriba, va a ser así. Y si yo lo pongo 45 grados, sé que llega a la distancia máxima. ¿Por qué pasa eso? ¿Es verdad esto que estoy diciendo? Para eso, yo me tengo que acordar lo siguiente, tengo que venir acá. Digo, ¿cuál es la distancia que va a recorrer el cañonazo este? Yo les dije que iba a depender 2 veces. Si yo calculo de acá a acá el tiempo, ¿se acuerdan que hoy calculamos el tiempo y nos quedó que el tiempo que llegaba acá arriba a la altura máxima, lo sacábamos de acá, ¿se acuerdan? Era la velocidad por seno de alfa dividido G. Este era el tiempo donde llegaba a la altura máxima. ¿Está? Llegamos a esta ecuación, la sacamos de acá. Este era el tiempo que llegaba a la altura máxima. Y yo te dije que el tiempo que llega a la altura máxima y el tiempo que llega acá es el doble. Por lo tanto, yo podría poner que X
vamos a escribirlo acá abajo, X va a ser igual a B sub 0 coseno de alfa por 2 veces el tiempo de la altura máxima. Este tiempo es este por 2. Fenómeno. Vamos a meter esto acá adentro. Voy a meter esta cosa acá adentro. Me va a quedar tiempo va a ser igual a B sub 0 coseno de alfa por 2 B sub 0 seno de alfa. Si yo hago dividido G, yo voy a arreglar un poquito esto, me va a quedar B sub 0 por B sub 0, B sub 0 al cuadrado, perdón. B sub 0 al cuadrado. El G me aparece acá abajo. Y acá me quedaría 2 coseno de alfa, seno de alfa. Bueno, esto yo sé que esto no me importa que ustedes lo sepan. Esto es una relación trigonométrica, no tienen por qué saberlo. Se los cuento yo, créanmelo. En matemática, esto que está acá, lo voy a escribir acá arriba. Lo podemos escribir de esta manera. X va a ser igual a B0 al cuadrado por. Esto que está acá se transforma en seno de 2 alfa y todo esto dividido G. Bueno. Olvídate de todo el razonamiento, yo quiero que vos entiendas de dónde saqué esta expresión. Lo primero que tenemos que pensar es esto. Cuanto más fuerte pego el cañonazo, cuanto más velocidad tengo, más lejos llego. Es verdad, si yo tiro con más velocidad, va a llegar más lejos. Si tiro más suave, va a llegar más cerca. Si tiro muchísimo más fuerte, va a llegar más lejos. La gravedad, si tiro en la luna, esto es más chico y por lo tanto voy a poder moverme mucho más. Si yo tiro en una planeta con una densidad más corta, mayor, digo, va a quedar más cerca. Y ahora viene el ángulo. Para que voy a sacar el cosito este. Mirá el ángulo. Mirá lo que me pasó acá. Mirá cómo me quedó esto. ¿Cuál es el valor más grande de seno? Del seno de un ángulo. Voy a borrar un poquito esto porque ya no lo preciso. El valor más grande es cuando esto vale 1, porque el seno siempre vale menos que 1. ¿Y cuándo esto vale 1? Cuando esto vale 90. Y para que esto valga 90, alfa tiene que valer 45 grados. Y esta es la explicación de por qué cuando la distancia es máxima, es cuando esto vale 1 y por lo tanto el ángulo es de 45 grados. Con un ángulo mayor va a ser así y con un ángulo menor va a ser así. Con la valor que yo llego a la altura máxima es con el ángulo de 45 grados y esta es la explicación. Entonces, a partir de las ecuaciones que vimos, solamente con la velocidad y con el ángulo, encontramos cosas que fueron importantes. Sabemos que esto es una parábola, lo demostramos. Por lo tanto, el tiempo que pasa de acá a acá, porque esa es la ecuación de la parábola. El tiempo que pasa de acá a acá tiene que ser exactamente el tiempo que pasa de acá a acá. ¿Por qué? Porque el tiempo y la distancia son proporcionales. Porque estos son números, dependen del cañonazo, depende del ángulo, depende una vez que defino el ángulo y defino la velocidad, sé que la distancia y el tiempo son proporcionales. También sé que el tiempo de altura máxima, o sea, el tiempo que voy a llegar a la altura máxima va a depender de la velocidad del cañonazo y de la Tierra. Y también dependía de la altura de eso. Lo vimos. Y también sé, a partir de esto, que la posición más lejos con la que yo voy a llegar va a depender de que el ángulo sea de 45 grados. Y con esto ya aprendimos todo lo que teníamos que saber de movimiento parabólico. Y todos los problemas que hicimos hasta ahora se justificaban de esta manera. Todas las ecuaciones que nosotros encontramos y todas las cosas que nosotros hicimos venían de esto. Me pareció más fácil, primero, entender, hacer algunos problemas, para después comprender de dónde salían las cosas.
Acuérdense que hablamos de altura máxima, dijimos, cuando yo tiro para arriba, es cuando, derecho para arriba, con un ángulo de 90 grados, es cuando yo voy a llegar a la altura máxima. Y eso nos lo da nuestra experiencia de vida. Nosotros sabemos que si yo quiero tirar una cosa bien alta, la voy a tirar bien empinada para arriba. Y cuanto más fuerza le voy a dar, más alto va a llegar. Es como un cohete, si le pongo más pólvora, más alto va a llegar. ¿Más o menos quedó claro todo, muchachos? ¿Se durmieron? ¿Hay alguien ahí? ¿Entendieron? Profe, estaba sacando unos apuntes, pero sí, yo entendí. Yo le voy a subir esto para allá, pero escuchen, yo no pretendo que ustedes sepan esto. No me importa, nunca le voy a preguntar nada de esto. Lo que me importa es que ustedes entiendan el concepto de por qué el movimiento parabólico tiene la forma que tiene. Tengo que explicarlo, ustedes tienen que entender cómo hacemos para demostrar que el movimiento de un proyectil es una parábola. Ustedes vieron que la ecuación de la parábola, y si no la vieron, la van a ver en matemática, tiene esta forma. I va a ser igual a x2 más bx más c. Bueno, nosotros vimos que esto es negativo, me da menos ax2 más bx, y el c vale 0. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar de que tenga esta forma, y va a tener dos raíces, donde se cruza y donde sale. Son los dos puntos donde vale 0. Fíjense, si yo pongo x0 acá, y vale 0. Me parece que me quedé sin imagen. Se congeló. Bueno, se congeló. Ahí está. Lo que decía acá abajo, mirá, si yo pongo x vale 0, y vale 0, es este punto que está acá. Se congeló de vuelta, profesor. De vuelta. Es el punto donde está el cañoncito. Es este punto que está acá. Ajá. Igual 0, igual 0. ¿Y cuál es el otro valor de la raíz? El punto máximo, donde llega a la posición máxima, este que está acá. Y ahí comprendieron la ecuación de la parábola. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profe. Bueno, pero escuchen, no se quemen la cabeza con esto. Esto es para entender cómo funcionaba la ecuación de la parábola, nada más. Para la ecuación del movimiento, nada más. Hasta luego, muchachos.